Bien, continuamos nuestro análisis entonces, y acá he resumido, digamos, el comportamiento del circuito LCR serie. La tensión de generador es esta, la corriente, la solución de la corriente, como vimos, es esta, donde Z es esta expresión, relaciona entonces las inductancias inductivas, las reactancias inductivas y capacitivas y con la resistencia. Y vimos entonces que digamos, el valor máximo pico de la corriente, que es Vm sobre Z, o Im también, ¿no? Y también vimos que está desfasado entonces la corriente de la tensión, un valor phi. Y ese valor phi es el arco coseno de R dividido Z. Acá hay un tema que no sabemos si este ángulo, digamos, para qué lado está respecto a la tensión. Yo he dibujado acá la tensión B en azul, un coseno como está indicado acá, y he supuesto que la corriente atrasa o la tensión adelanta. ¿Ven ustedes, no? Acá hice la hipótesis de que B adelanta ahí. B adelanta ahí. Entonces, que primero se produce el pico de B en azul y luego se produce el pico de I. Esa diferencia de fase, o también está marcado acá, ven ustedes, el pico negativo, esa diferencia de fase es phi. Si la tensión adelanta a la corriente, ¿cómo se comporta? Como hemos visto antes, se comporta como un circuito inductivo. ¿Qué significa que el circuito sea inductivo? Simplemente que la inductancia le gana a la capacidad. ¿Qué significa que le gana? Bueno, ven acá que hay una resta, que XL es mayor que XC. Si XL es mayor que XC, esto se comporta como un circuito inductivo. O sea, sería como un circuito RL con una L que es menor que la L original en este factor. Digamos, acá se podría deducir cuál sería la XL equivalente. Entonces, esto sería entonces como una XL equivalente, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? O sea que a la XL, a la reactancia inductiva, le resto la reactancia capacitiva y eso me da una XL equivalente. Eso es si XL es mayor que XC. El circuito entonces se denomina inductivo. Funciona como si fuera un circuito inductivo. Lo que pasa es que ocurre, como no es inductivo puro, para que sea inductivo puro que tendría que ser la resistencia igual a cero. ¿Qué pasa entonces? Como la resistencia no es igual a cero, entonces la fase no es 90 grados, es menor que 90. Fíjense cómo es la fase. Todo esto después lo tienen que ir madurando, son muchos conceptos, pero van a desembocar al final les voy a hacer un ejemplo final, en algo totalmente coherente. Fíjense cómo es la fase, es arco coseno de R sobre Z. ¿Qué significa? Fíjense el tema, ¿no? Que depende de R la fase. Entonces, si, digamos, R fuera 0, el coseno, digamos, el arco coseno de 0, ¿cuánto es? 90. Entonces, la diferencia de fase sería 90, que es lo que tenemos en un circuito inductivo puro. ¿Sí? Después lo vamos a ir viendo todo esto con detalle. Pero, digamos, la fase va a depender de R. Entonces, en un circuito que no es inductivo puro, en este que tiene una R, entonces la fase no es 90 grados. Es una fase menor a 90, pero siempre la tensión adelanta la corriente. ¿Está? ¿Cuándo van a ser 90 grados? Solamente cuando el circuito es inductivo puro. ¿Cuándo es inductivo puro? Cuando la resistencia es igual a 0. Que es el circuito que vimos teóricamente en los videos primeros. ¿Ok? Entonces, repito. Estoy suponiendo acá, simplemente esta suposición, que XL es mayor que XC. Entonces, siendo eso, la tensión adelanta la corriente y también, si ustedes recuerdan, la tensión en el inductor, ¿a qué era? Igual, a la corriente máxima por XL, la tensión del capacitor también. Entonces, también demuestra esto que BL es mayor que BC. ¿Ok? La tensión en el inductor es mayor que la tensión en el capacitor. Acá puse las expresiones que ya lo hemos deducido antes. La tensión en la resistencia, ¿se acuerdan? Puse el máximo acá. ¿Sí? El pico. Después vamos a reemplazar todo esto por un valor llamado, ya les anticipo, se llama eficaz, pero lo vamos a ver posteriormente, porque son muchos temas que hay que ver. No se pueden ver, por supuesto, todos simultáneamente, sino que hay que tener un orden. Después vamos a ir puliendo todos estos detalles. Entonces, el valor pico en la resistencia es el valor pico de la corriente por la resistencia. En la inductancia es lo mismo por la reactancia inductiva y en el capacitor lo mismo por la reactancia capacitiva. Y la total, que es la del generador, Vm, es la corriente por la impedancia, como vimos acá, ¿no? ¿Sí? El valor pico de la corriente es el valor pico de la tensión del generador dividido la impedancia. O sea, tenemos estas fórmulas que relacionan las tensiones. Entonces, como la corriente es la misma, por suerte, ¿no? Ya lo hemos dicho de entrada eso, la corriente es la misma en todos los casos, entonces si XL es mayor que XC, XL es mayor que XC, BL es mayor que BC. ¿Ok? Bien. Vayamos a los diagramas fasoriales. Fíjense ustedes
que acá tengo el diagrama fasorial y puse acá, la tensión tiene que estar, digamos, en este eje porque es cosenoidal, ¿no? Entonces, es un coseno, ¿sí? Entonces está BM acá, tiene que ser acá. Pero ¿cómo puedo hallar esto? Después vamos a hacer un diagrama alternativo acá. ¿Qué significa esto? Si BM la pongo en este eje, significa que la corriente está atrasada, ¿ven? O la tensión adelantada respecto a la corriente. Recuerden que esto gira así, entonces si gira así, primero veo esta tensión y luego veo la corriente. Ese ángulo es el ángulo phi, justamente. Si quiero dibujar las tensiones, en función de esto, yo solamente he dibujado la tensión total y la corriente total, ¿no? Pero quiero dibujar ahora todas las tensiones, ¿qué tengo que hacer? Fíjense. BR, ya lo dijimos, está en fase con la corriente, ¿se acuerdan? Eso siempre, digamos, tenemos que analizarlo con los tres comportamientos que hemos visto anteriormente. Entonces, BR está en fase con IM, ahí está indicado, BR está en fase con IM. ¿Cómo es BL respecto a la corriente? BL está adelantada a 90 grados, ahí está BL. 90 grados adelantada, esto es 90 grados, ¿no? Ahí, como ustedes ven, este ángulo es 90 grados. BL está adelantada a 90 grados respecto a la corriente. ¿Y cómo es BC? BC está atrasada respecto a la corriente. ¿Se acuerdan ustedes? Primero estaba la corriente, después la tensión en el capacitor. ¿Atrasada cuánto? 40 grados. Por lo tanto, como ya he sugerido antes y ahora lo vemos bien claro, las tensiones en la inductancia y en el capacitor están justamente opuestas 180 grados. Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque se cancelan una a otra. Es parecido a este fenómeno, ven ustedes, se cancelan. O sea que, en este caso entonces, bueno, como estoy diciendo que XL es mayor que XC y BL es mayor que BC, la resultante, que va a ser esta, es la resultante de restar BL menos BC. Como BL es mayor que BC, va a quedar en el sentido de L, la resultante. Y fíjense que la tensión resultante entre el capacitor y la bobina adelanta 90 grados respecto a la corriente. Por eso digo que es un circuito inductivo. Van juntando todos los pedazos que estamos viendo. Esta es la tensión resultante en el capacitor e inductor. Y esa se compone con quién, entonces, a 90 grados con la tensión en la resistencia. Componemos y esa es la tensión final. ¿Ok? Ese es el diagrama fasorial, cómo funciona. En el CIERS, bueno, esto puede estar indicado para arriba también, me da lo mismo. Yo a veces prefiero tomar la corriente como base. Ustedes saben que todo esto es relativo, ya sabemos. Se puede tomar la corriente como base, suponiendo la corriente cosenoidal. Entonces la fase la va a tener el seno, como ustedes ven. Yo puedo a esto sumarle phi sin ningún problema, entonces acá hay que sumarle phi también, da lo mismo. Entonces la corriente, en este caso, está acá y la tensión ¿dónde está? Adelantada, ven ustedes, ¿no? Da lo mismo. Es como girar esto, un ángulo phi. A veces es más fácil hacer este diagrama. Ustedes pueden hacerlo así, en el cierre creo que está al revés. ¿Sí? Bueno, da lo mismo. Esto, ¿saben por qué da lo mismo? Porque esto está girando. Está girando con omega, así que es como sacar una foto en cualquier lugar. Todo gira, pero conserva su forma, por supuesto, porque todos los fasores giran con la misma velocidad angular. Todos tienen una frecuencia, afortunadamente, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces, esta figura gira y mantiene su forma. Por lo tanto, es como sacar una foto en cualquier momento, la puedo ver así, la puedo ver así, de cualquier manera. O sea, que no se preocupen demasiado por la orientación que va a tener relativa el diagrama fasorial. Si ustedes me preguntan cómo a mí me gusta dibujarlo, que no está en el cierre de esa manera, yo prefiero dibujar la corriente en el eje horizontal. Suponer que la corriente es cosenoidal. ¿Sí? Entonces, la que está, digamos, insisto, para que esto sea cosenoidal hay que sumarle a la fase phi, para que me dé simplemente coseno de omega t. Hay que sumarle phi, entonces, ¿qué pasa? Me va a dar la tensión adelantada. Es girar esto, un ángulo phi. Entonces tengo la corriente en este eje, en el eje horizontal, podemos dibujar así. Entonces es fácil dibujar la tensión en la inductancia, 90 grados adelantada. Recuerden que esto gira para allá, por lo tanto BL está antes que IM. ¿Sí? Y BC, ¿cómo está? Está al revés, atrasada, ¿no? Entonces, de esa manera es muy fácil dibujar uno para arriba y otro para abajo, con los vectores, los fasores, perdón, BL y BC. Esta resultante, BL menos BC. Compongo entonces BL menos BC con BR y la resultante es LM, que está justamente desfasada phi grados respecto a la corriente. ¿Está? Ese entonces el diagrama fasorial que yo prefiero hacer este, pero insisto, dibujan el que quieran, mientras que sea el mismo, da lo mismo en cualquier orientación, ¿ok? Noten entonces también, todo esto, al final llegamos a la misma conclusión, fíjense Z lo que era, lo que acabo de poner acá, y fíjense qué ocurre.
puedo llegar por otro camino al mismo esquema fasorial. Este es solamente analizando las fasorias, recuerden ustedes. Pero si yo tengo z y a z le multiplico por im, entonces ¿qué pasa? Im por todo esto, ¿qué es? Entra im acá al cuadrado, im, bueno, lógicamente queda la diferencia, im por xl, im por xc, todo al cuadrado, más im por r. ¿Y eso qué es? Eso es simplemente por ejemplo, el im entra al cuadrado acá, entonces ¿qué me queda? im cuadrado por r cuadrado. ¿Qué es im cuadrado por r cuadrado? im cuadrado por r cuadrado es br al cuadrado. ¿Ok? Acá faltaría agregarle las máximas, no los puse para no ensuciar demasiado, pero bueno, son todos siempre los valores, por ahora son los valores pico. ¿Sí? Bueno, entonces, insisto, si multiplico todo esto por im, acá me queda br al cuadrado, y cada una de estas va a quedar xl por im al cuadrado, va a quedar, digamos, blm y bcm, como ustedes ven. ¿Sí? O sea, en una palabra, multiplicando todo esto por im, y haciendo una operación debajo de la raíz, me queda esto que está acá. ¿Y esto que está aquí qué es? Exactamente el diagrama fasorial. BL menos BC, que es esta diferencia, elevado al cuadrado, más BR elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de eso. O sea, una palabra aplicando Pitágoras entre estos dos catetos. ¿Ok? Y BM es la hipotenusa. Así que como ustedes ven, ahí coexisten, o se juntan, digamos, coherentemente, lo que hemos deducido en forma totalmente matemática, que es impedancia, con lo que hemos pensado a través del diagrama fasorial, que cómo eran las tensiones en cada elemento respecto a la corriente y cómo se pueden comparar. Como ven ustedes, todo esto cierra y es totalmente coherente. Bueno, ¿qué pasa con el circuito capacitivo? Acá lo he dibujado. Ya que he hecho el diagrama fasorial, solamente uno de los dos, ¿no? Por supuesto, para simplificar. En el circuito capacitivo, ¿qué se da? Que XL es menor que XC, a la vez que antes. ¿Sí? Por lo tanto, BL es menor que BC. Entonces, ¿quién le gana? ¿Quién gana la pulseada? Gana el capacitor. Entonces, esto en realidad sería como una reactancia capacitiva equivalente ahora, ¿no? En este caso. ¿Sí? ¿Y cómo lo dibujo entonces? Fíjense que B, si sigo dibujando el coseno de Al, bueno, como hicimos en este esquema, ¿no? Acá, para comparar con este. ¿Y la corriente qué pasa ahora? B atrás ahí, o la corriente adelante, como ustedes quieran verlo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el circuito capacitivo la corriente está primero? Ahí tengo la diferencia de fase. Por lo tanto, la corriente, el pico de corriente está antes que el pico de tensión, como ustedes ven. ¿Sí? Ocurre exactamente al revés que esto. ¿Sí? Y fíjense ustedes cómo haría entonces el diagrama fasorial. Bueno, es muy parecido. IM en el eje horizontal, como sugerí. BR en el eje horizontal, por supuesto, está en fase. BL y BC también, una 90 grados adelantando y otra 90 grados atrasando, como ven ustedes, pero ¿qué diferencia tiene con este? Que ahora la que gana es BC, entonces el vector resultante, o el fasor resultante, perdón, entre BL y BC es, en vez de ser en el sentido de BL, es en el sentido de BC. Por lo tanto, el circuito se comporta, como dijimos recién, como un circuito capacitivo. ¿Ok? Hago entonces la composición de esa tensión resultante con DR, me da la tensión general del generador, que es esta que está acá, desfasada entonces, phi grados, pero como ustedes ven, atrasada respecto a la corriente. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿cómo sé yo, una vez que calculo el ángulo de fase, si es un circuito capacitivo o inductivo? Bueno, muy simple. Extremadamente simple. Es cuestión de comparar XL con XC. Si se cumple esta condición, esta es la solución con este diagrama fasorial. Si no, será esta solución con este diagrama fasorial. ¿Ok? No hay mucho más que decir. Una u otra. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora entonces, para terminar el estudio del circuito de serie, un caso particular. Se imaginan ustedes que podemos ir adelantando, en este caso XL es mayor que XC, en este caso XL es menor que XC, y puede haber un caso en que XL sea igual a XC, ¿no? Justo el caso intermedio. ¿Qué pasa ahí entonces? Lo vemos inmediatamente.